Pompeya, año 79 después de Cristo. Faltan 48 horas para la catástrofe. Robert Harris. Hora septa. Segunda parte. Africano no quería problemas. Africano era un hombre honrado. Atilio lo condujo escaleras abajo, haciendo caso omiso de sus balbucientes protestas y mirando por encima del hombro para asegurarse de que no los seguían. Estoy aquí por mandato del emperador. Necesito saber dónde vivía Exomnio. Rápido. Al oír nombrar al emperador, Africano se lanzó a una perorata sobre su buena reputación. Atilio lo zarandeó. No tengo tiempo para bobadas. Llévame a su habitación. Está cerrada. ¿Y dónde está la llave? Abajo. Ve por ella. Cuando llegaron a la calle, empujó al propietario del burdel hasta el sombrío pasillo y se mantuvo vigilante mientras éste cogía la caja del dinero de su escondite. La prostituta, del vestido verde, había regresado a su taburete. Africano la llamaba Smirna. Smirna, ¿cuál es la llave del cuarto de Exomnio? Las manos le temblaban tanto que, cuando al fin consiguió abrir la caja del dinero y sacar las llaves, se le cayeron y ella tuvo que recogérselas. Escogió una del lote y se la entregó. ¿De qué tienes tanto miedo?, preguntó Atilio. ¿Por qué has intentado escapar con la sola mención de un nombre? No quiero problemas, repitió Africano. Cogió la llave y condujo al ingeniero hasta una taberna vecina. Era un lugar barato, poco más que un mostrador con agujeros para las tinajas de vino. No había sitio donde sentarse y la mayoría de los parroquianos estaban bebiendo fuera, apoyados en la pared. Atilio supuso que allí era donde los clientes del burdel esperaban su turno con las chicas, y donde volvían después para refrescarse y alardear de sus proezas. El sitio apestaba igual que el lupanar, y el ingeniero pensó que Exomnio tenía que haber caído realmente muy bajo, que la corrupción le había corroído el alma para haber acabado en un lugar así. Africano era pequeño y ágil y tenía las extremidades peludas, igual que un mono. Quizá de ahí el nombre de los monos africanos del foro, que hacían cabriolas al final de una cadena para que sus amos ganaran unas monedas. Cruzó el establecimiento a toda prisa y subió por la endeble escalera hasta el descansillo. Se detuvo con la llave en la mano y miró a Atilio ladeando la cabeza. ¿Y tú quién eres?, preguntó. Abre. No se ha tocado nada, te doy mi palabra. Eso está bien, ahora abre. El proxeneta se volvió hacia la puerta, llave en mano.
y soltó una exclamación de sorpresa. Señaló la cerradura y cuando Atilio se acercó vio que estaba rota. El interior del cuarto se hallaba a oscuras y olía a cerrado, a humedad y a comida rancia. Una rendija de luz en la pared del fondo señalaba las contraventanas cerradas. Africano entró primero, tropezando con algo en la penumbra, y abrió la ventana. La luz del atardecer reveló un completo caos de ropa revuelta y muebles volcados por el suelo. Africano lo contempló con aire abatido. Yo no tengo nada que ver, lo juro. Atilio se hizo una idea de un solo vistazo. Para empezar, en el cuarto no había mucho. Un catre con un miserable colchón y una manta raída, una palangana y una jarra, un orinal, una cómoda y un taburete. Pero nada estaba intacto. Hasta el colchón había sido destripado y el relleno sobresalía por los cortes. Lo juro, repitió Africano. De acuerdo, contestó Atilio. Te creo. Y era cierto. Africano difícilmente habría roto su propia cerradura, teniendo la llave y dejado la habitación en semejante desorden. Sobre la pequeña mesa de 3 patas había un pedazo de mármol verde que resultó ser un trozo de pan enmohecido. A su lado había un cuchillo y una manzana podrida. En medio del polvo se veían huellas recientes de dedos. Atilio tocó la superficie de la mesa y se miró la yema ennegrecida. Aquel trabajo lo había hecho hacía poco. Se dijo, el polvo no había tenido tiempo de asentarse. Quizá eso explicara por qué Ampliato se había tomado tantas molestias para enseñarle las obras de los Barños, para mantenerlo entretenido mientras registraban la habitación. Qué ingenio había sido hablando de pinos, de monte bajo y de madera de olivo quemada. ¿Cuánto hace que Insomnio tiene alquilada esta habitación? 3 años, puede que 4. Pero no vivía aquí todo el tiempo, ¿no? Iba y venía. Atilio se dio cuenta de que ni siquiera sabía qué aspecto tenía Insomnio. Estaba persiguiendo a un fantasma. ¿No tenía esclavo? No. ¿Cuál fue la última vez que lo viste? ¿A Insomnio? Africano hizo un gesto de impotencia. ¿Cómo iba a recordarlo? Tantos clientes, tantas caras. ¿Cuándo pagaba el alquiler? Siempre por adelantado, todos los meses, por calendas. O sea, que te pagó a principio de agosto. Africano asintió. Una cosa había quedado clara. Fuera lo que fuese lo que había ocurrido, Insomnio no había tenido intención de desaparecer. El hombre vivía en la miseria y no habría pagado un cuarto de no haber tenido intención de usarlo. Déjeme solo, añadió. Yo me ocuparé.
Africano pareció dispuesto a oponerse, pero cuando Atilio dio un paso hacia él, levantó las manos en señal de rendición y se retiró al relleno. El ingeniero le cerró la estropeada puerta en las narices y escuchó el sonido de sus pasos bajando hacia la taberna. Paseó por la estancia, ordenándola para hacerse una idea del aspecto que había tenido, como si de ese modo pudiera hallar alguna pista de qué otra cosa hubiera podido contener. Devolvió el reventado colchón a su lugar en la cama y dejó la almohada, igualmente acuchillada, en la cabecera. Dobló la manta y se estiró en ella, y al volver la cabeza vio una serie de marcas negras en la pared y se dio cuenta de que se trataba de insectos aplastados. Se imaginó a Epsomnio tendido allí, en pleno calor, matando bichos, y se preguntó por qué, si había aceptado el soborno de Ampliato, había escogido vivir como un depauperado. ¿Y si se había gastado todo el dinero en putas? No parecía probable. Un revolcón con cualquiera de las fulanas de Africano no podía costar más de un puñado de monedas de cobre. El suelo crujió. Se incorporó muy despacio sobre un codo y vio claramente la sombra de unos pies bajo la puerta. Por un instante estuvo seguro de que se trataba de Epsomnio, que se había presentado para pedir explicaciones a aquel desconocido que le había quitado el trabajo e invadido su propiedad, y que en ese momento ocupaba su cama en la revuelta habitación. ¿Quién está ahí?, preguntó. Cuando la puerta se abrió lentamente, comprobó que era solo Smirna y se sintió extrañamente decepcionado. ¿Sí? ¿Qué quieres? Le he dicho a tu amo que me dejara solo. Ella se quedó en el umbral. Su vestido estaba abierto para enseñar las piernas. En su muslo izquierdo se apreciaba un moretón del tamaño de un puño. Contempló el cuarto y se llevó la mano a la boca, horrorizada. ¿Quién ha hecho esto? Dímelo tú. Él dijo que se ocuparía de mí. ¿Qué? La mujer entró en la habitación. Dijo que cuando volvieras se ocuparía de mí. ¿Quién? Aeliano. Él lo dijo. Atilio tardó unos segundos en comprender a quién se refería. A Epsomnio. Aeliano Epsomnio. Era la primera persona que conocía que lo llamaba por su sobrenombre, su nombre, en lugar de por su apellido. Eso resumía a la persona. Su única relación íntima era una ramera. Pues no va a volver para ocuparse de ti, contestó ásperamente. Ni de ti ni de nadie. Ella se frotó la nariz con el dorso de la mano y Atilio comprendió que estaba llorando. ¿Está muerto? Dímelo tú. Atilio suavizó el tono. La verdad es que nadie lo sabe. Él me dijo que me compraría a Africano. No más prostituta. Era especial para él, ¿entiendes? Se tocó el pecho, hizo un gesto hacia Atilio y se volvió a tocar el pecho. Sí, lo entiendo.
Contempló a Esmirna con renovado interés. Sabía que aquello no era infrecuente, especialmente en esa parte de Italia, cuando los marineros extranjeros dejaban la armada tras haber prestado servicio durante 25 años y obtenían la ciudadanía. Lo primero que hacían con el dinero de su desmovilización era dirigirse al primer mercado de esclavos y comprarse una esposa. La prostituta estaba de rodillas, recogiendo la ropa esparcida por doquier, plegándolas y guardándolas en la cómoda. Quizá fuera un punto a favor de Epsomnio, que la había escogido a ella, en lugar de otra más joven o atractiva. O también podía ser que hubiera mentido todo el tiempo y nunca hubiera tenido intención de volver a buscarla. En cualquier caso, su futuro se había esfumado con su principal cliente. Tenía dinero, ¿no? Debía de tener dinero suficiente para comprarte, solo que nadie lo hubiera dicho al ver este lugar. Aquí no. Se sentó en cuclillas y lo miró con rencor. Aquí no tenía dinero, seguro. El dinero escondido. Mucho dinero. En algún lugar astuto. Un sitio que nadie encuentra. Nadie. Eso dijo. Alguien ha intentado el dinero. Aquí no. Se mostraba tajante. Sin duda lo había buscado mientras él estaba fuera. ¿Te dijo dónde estaba ese sitio? Ella se quedó mirándolo con la boca roja muy abierta, hasta que de repente bajó la cabeza. Sus hombros se estremecieron. Al principio, Atilio creyó que sollozaba, pero cuando se dio la vuelta comprendió que el brillo de sus ojos era de lágrimas de risa. No. Empezó a mecerse de nuevo. Parecía casi infantil en su actitud. Dio unas palmadas. Era sin duda lo más gracioso que había oído. La idea de que Epsomnio pudiera haber confiado a una puta de africano donde escondía su dinero resultaba divertido. Y Atilio no tuvo más remedio que mostrarse conforme. Él rió también y se puso en pie. Ya no tenía objeto seguir perdiendo el tiempo allí. En el rellanos se volvió para mirarla. Seguía de cuclillas, con el vestido abierto, apretando contra el rostro una de las túnicas de Epsomnio. Atilio se apresuró en el camino de regreso, a lo largo del lado sombreado de la calle. Aquella tenía que haber sido la ruta de Epsomnio hacia el Castello Unaquae, y aquel el paisaje que contemplaba siempre que iba a la ciudad. Las rameras y los borrachos, los charcos de orines y los restos de vómito convertidos en duras manchas en los sumideros, las pintadas en las paredes, las efigies de Priapo en las entradas, con su enorme polla erecta y las campanillas en la punta que ahuyentara los malos espíritus. Así pues, ¿qué ocupaba sus pensamientos cuando hizo ese recorrido por última vez? ¿Esmirna? ¿Ampliato? ¿La seguridad de su dinero escondido? Miró por encima del hombro, pero nadie le prestaba atención.
Aún así, se sintió aliviado de poder llegar a la calle principal y a la seguridad de su deslumbrante luminosidad. La ciudad estaba mucho más tranquila que por la mañana. El sol mantenía a la gente fuera de las calles y eso le permitió avanzar con rapidez hacia la puerta vesuviana. Al aproximarse a la pequeña plaza que había delante del Castellum Aquae, vio que los carros estaban cargados con los materiales y preparados. Unos cuantos hombres estaban sentados en el suelo, ante una taberna, riendo de algo. El caballo que habían alquilado se encontraba atado a un poste, y allí estaba Polites, el fiel Polites, el miembro más de fiar del grupo, acercándose para recibirlo. «Habéis estado fuera mucho rato, aguador». Atilio hizo caso omiso del tono de reproche. «Pues ya he vuelto. ¿Dónde está Musa?» «Todavía no ha llegado». «¿Qué?» Lanzó un juramento e hizo pantalla con la mano para comprobar la posición del sol. Debían de haber transcurrido 4 horas, quizás 5, desde que los otros habían partido a caballo. Había confiado en recibir noticias de ellos. «¿Cuántos hombres tenemos?» 12. Polites se frotó nerviosamente las manos. «¿Qué te pasa?» «Son una panda de camorristas, aguador». «¿Lo son?» «Sus modales no son asunto mío, siempre que sepan trabajar». «Llevan bebiendo 1 hora». «Entonces será mejor que paren». Atilio cruzó la plaza en dirección a la taberna. Ampliato le había prometido 12 de sus más recios esclavos, y como de costumbre, había cumplido su palabra. Parecía haberle prestado una tropa de gladiadores. Una jarra de vino pasaba de una mano tatuada a otra, y para matar el tiempo, habían sacado a tiro del Castellum y se estaban divirtiendo con él. Uno de ellos le había quitado el gorro del fieltro y se lo iban tirando unos a otros mientras el infeliz esclavo intentaba recuperarlo inútilmente. «Ya basta», intervino el ingeniero. «Dejadlo en paz». Los hombres no le hicieron ni caso. «Soy Marco Atilio», añadió en tono más alto, «aguador del Aqua Augusta, y vosotros estáis bajo mis órdenes». Cazó al vuelo el gorro del esclavo ciego y lo sujetó con fuerza. «Vuelve al Castellum, Tiro», le dijo, y a continuación se dirigió a la cuadrilla. «Ya basta de beber, nos marchamos». El hombre que sostenía la jarra de vino contempló a Atilio con indiferencia desde el suelo. Se llevó el recipiente a los labios, echó la cabeza hacia atrás y bebió. El vino se lo derramó por la barbilla y el pecho. Sonaron una serie de exclamaciones de aprobación, y Atilio sintió que la furia se encendía en su interior. Trabajar tanto, idear y construir, desplegar todo el ingenio en los acueductos, ¿y para qué? Para llevar agua a bestias como esas o como Africano. Mejor sería dejar que se pudrieran en una charca infestada de mosquitos. «¿Quién es vuestro jefe?», preguntó. El que había bebido bajó la jarra. «¿El jefe? ¿Qué es esto? ¿El maldito ejército? Estás borracho».
dijo Atilio. Pero yo estoy sereno y tengo prisa, así que muévete. Soltó una patada y acertó de lleno en la jarra, arrancándosela de la mano al otro. El recipiente salió dando vueltas y aterrizó de lado y sin romperse, derramando su contenido sobre los adoquines. Por un momento, en el silencio, el gorgoteo de vino fue lo único que se escuchó. Entonces se produjo un despliegue de brutal actividad. Los hombres se pusieron en pie, gritando, y el bebedor se abalanzó con la intención de clavar los dientes en la pierna de Atilio. En eso, entre la confusión, surgió una voz tonante que resonó por encima de todas. ¡Ya basta! Un hombretón de más de 1,90 m de altura llegó corriendo desde el otro extremo de la plaza y se interpuso entre Atilio y los miembros de la cuadrilla, abriendo los brazos para contenerlos. Soy Brevix, un hombre libre. Tenía una recia barba pelirroja recortada en forma de pala. Si aquí hay algún jefe, ese soy yo. Brevix, repitió Atilio asintiendo. Recordaría ese nombre porque aquel sujeto sí que era en verdad gladiador, o mejor dicho, exgladiador. Tenía tatuado en el hombro el símbolo de su unidad, una serpiente enroscada y lista para morder. Hace 1 hora que deberías estar aquí. Di a esos hombres que si tienen alguna queja se la presenten a Ampliato. Diles que no están obligados a acompañarme, pero que los que se queden atrás tendrán que responder ante su amo. Ahora pongamos esos carros en marcha. Nos encontraremos al otro lado de los muros de la ciudad. Dio media vuelta y los curiosos que habían salido de las tabernas vecinas con la esperanza de presenciar una pelea se retiraron para dejarlo pasar. Temblaba y tuvo que hundir un puño en la otra mano para que no se le notara. Polites, llamó. Sí. El esclavo se abrió paso entre el gentío. Trae mi caballo. Ya hemos perdido bastante tiempo aquí. Polites lanzó una mirada de preocupación hacia Brevis, que conducía a la renuente cuadrilla a los carros. Esos hombres, Aguador, no me fío de ellos. Yo tampoco. Pero, ¿qué otra cosa podemos hacer? Vamos, tráeme el caballo. Nos reuniremos con Musa por el camino. Mientras Polites se alejaba corriendo, Atilio echó una mirada colina abajo. Pompeya le parecía menos una ciudad de vacaciones que una guarnición fronteriza, una de esas poblaciones favorecidas por una súbita fortuna. Ampliato la estaba reconstruyendo a su imagen y semejanza. No lamentaría perderla de vista para siempre, salvo por Corelia. Se preguntó qué estaría haciendo, pero cuando la imagen de la muchacha vadeando, la resplandeciente piscina empezó a formarse en su mente. Tuvo que hacer un esfuerzo para apartarla de sí, salir de allí, llegar a la Augusta, conseguir que el agua volviera a correr y regresar a Miceno y buscar pruebas de lo que Emsomnio había estado haciendo. Esas eran las prioridades. Pensar en otros asuntos no tenía sentido. A la sombra del Castellum Aquae, Tiro se asentó, y Atilio estuvo a punto de despedirse con un gesto de la mano hasta que vio aquellos ojos parpadeantes y ciegos. El reloj de sol indicaba que ya había pasado la hora 9 cuando Atilio cruzó a caballo la alta bóveda de la puerta vesuviana.
El ruido de los cascos con los adoquines resonaba como un pequeño destacamento de caballería. El oficial de aduanas sacó la cabeza de la garita para averiguar qué ocurría. Bostezó y se dio la vuelta. El ingeniero nunca había sido un buen jinete. Sin embargo, por una vez se alegraba de ir montado. Le confería una altura superior y necesitaba cualquier ventaja de la que pudiera disponer. Cuando trotó para Breadbridge, los hombres tuvieron que alzar la vista y entrecerrar los ojos por el resplandor del sol. Seguiremos la condición del acueducto hasta el Vesubio, dijo. El caballo giró sobre sí y Atilio tuvo que gritar por encima del hombro. Y nada de entretenerse. Quiero que estemos en posición antes de que oscurezca. ¿En posición? ¿Dónde? No lo sé todavía. Lo averiguaremos en cuanto lo veamos. La vaguedad de sus palabras provocó una corriente de incomodidad entre los hombres. ¿Quién podía reprochárselo? A él también le habría gustado saber a dónde tenía que dirigirse. Maldito Musa. Sujetó su caballo y lo dirigió hacia campo abierto. Se elevó todo lo que pudo en la silla para ver la calzada más allá de la necrópolis. Discurría recta hacia las montañas a través de ordenados campos de maíz y olivares separados por maduros de piedra seca y acequias. Terreno de centuriones entregado como premio décadas atrás a los legionarios desmovilizados. No había mucho tráfico por la calzada de adoquines. 1 o 2 carros y unos cuantos peatones. Ningún rastro de nubecillas de polvo se delataran a alguien al galope. Maldición, maldición. Algunos de los muchachos no están demasiado contentos con la idea de estar cerca del Vesubio al anochecer, dijo Brevis. ¿Por qué no? Por los gigantes, exclamó uno. ¿Gigantes? Brevis intervino, casi en tono de disculpas. Sí, aguador, se han visto gigantes más grandes que cualquier hombre. Se pasean por la tierra día y noche y a veces viajan por el aire. Sus voces suenan como el retumbar del trueno. Quizá sean eso truenos, respondió Atilio. ¿No lo has pensado? Puede muy bien darse el trueno sin que haya lluvia. Sí, pero esos truenos no salen nunca del aire, sino de la tierra, de debajo de ella. Así que, ¿por eso bebéis? Atilio se obligó a reír. ¿Bebéis porque tenéis miedo de lo que hay más allá de los muros de la ciudad por la noche? ¿Y tú eres gladiador? Me alegro de no haber apostado por ti. ¿O es que tu cuadrilla solo sabe meterse con muchachos ciegos? Brevis empezó a proferir imprecaciones, pero el ingeniero se dirigió al resto de los hombres sin prestarle atención. Pedí a vuestro amo que me diera hombres, no mujercitas. Ya hemos discutido bastante. Nos queda 7 kilómetros antes de que anochezca. Puede que más. Ahora tirad de esos carros y seguidme. Hincó los talones en los ijares del caballo y lo puso a trotar despacio. Cruzaron una avenida entre las tumbas donde se habían depositado ramos de flores y comida, en ofrenda para conmemorar el festival del Vulcano.
Unos pocos lugareños estaban acampando a la sombra de los cipreses. Pequeños lagartos negros, como oscuras grietas, se calentaban sobre las lápidas. No volvió la vista atrás. Los hombres se seguirían. Estaba seguro. Los había provocado y demás. Tenían miedo de Ampliato. Al fin del cementerio tiró de las riendas y esperó hasta que oyó el rumor de los carros en los adoquines. Se trataba de toscos carros de agricultor cuyos ejes giraban con las ruedas, que a su vez no eran más que simples secciones cortadas de un tronco. El ruido que hacían podía oírse a 1 kilómetro de distancia. Primero los adelantaron los bueyes, cabizbajos, conducidos cada uno por un hombre con una vara. Luego las carretas y por fin la cuadrilla. Los contó, estaban todos incluyendo a Brevis. Al lado de la calzada, los hitos que señalaban el acueducto, cada uno 100 pasos, se perdían en la distancia. Limpiamente espaciadas entre ellos se hallaban las trampillas de inspección que daban acceso al túnel. Aquella regularidad y precisión insufló un soplo de confianza en el corazón del ingeniero. Puede que otras cosas no, pero eso sabía cómo funcionaba. Azuzó al caballo. 1 hora más tarde, cuando el sol al atardecer empezaba a declinar hacia la bahía, ya habían llegado a medio camino de la llanura. Los campos y las secas acequias los rodeaban por todas partes, los ocres muros y las torres de vigilancia de Pompeya, y se perdían entre el polvo a sus espaldas, mientras la línea del acueducto los hacía avanzar implacablemente hacia las pirámides azul grisáceas del Vesubio, que se alzaba cada vez mayor ante ellos.